Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir hablando de todas estas cuestiones de bioquímica y les quiero platicar acerca de algo que se le puede subtitular o titular, porque en realidad, digo subtitular porque hemos estado hablando de metabolismo en general, pero hay pues les digo, repito, no sé si sería un subtítulo o simplemente otro título donde hablaremos de las tres etapas del metabolismo en general y luego del metabolismo como tal, ¿no? Miren, el metabolismo se puede separar en tres fases y las fases, pues vamos a decir, la uno es de absorción, donde las grandes moléculas nutritivas como los carbohidratos, las proteínas y los lípidos se degradan en, pues ya habíamos hablado de lo que es sillares, pero vamos a decir en sillares de construcción más sencillos. Repito, el término sillares simplemente son como bloques, ajá, como ladrillos, si ustedes quieren decirlo así. Son más sencillos y van a ser las partes que van a construir todo lo demás. En la fase 2, que le vamos a llamar la fase de transformación, se transforman los productos obtenidos en la primera fase, en lo que pues vamos a llamar como los intermediarios más sencillos, como el piruvato y el acetilcoenzima A, ¿no? Y en la fase 3, que es la fase de excreción, los productos de la fase 2 resultan ser oxidados a sustancias aún más sencillas y pues finales como el CO2, el H2, el H2O y el NH3, ¿no? Miren, y así podríamos ir, ¿no? También, por ejemplo, el metabolismo tiene cuatro funciones fundamentales, como son la transformación de la energía química almacenada en las moléculas, este, vamos a decir, combustibles, que son los carbohidratos, lípidos y proteínas, transfiriéndolas y utilizándolas de diferentes formas y con diferentes fines. La siguiente función sería la conversión de los nutrientes en sillares de construcción, moléculas más sencillas, repito, lo que son precursores de las macromoléculas celulares que son pues más complejas, ¿no? En la función 3 sería ensamblaje de los distintos componentes químicos para la formación de proteínas y finalmente la formación y transformación de las distintas biomoléculas de acuerdo a las funciones especializadas que son requeridas por la célula, ¿no, chicos? Y bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta todo esto, lo que hemos estado viendo, para poder ir entendiendo, eh, pues si sabemos, ¿no? Todos los organismos necesitan captar energía de una u otra forma, de forma continua para mantener sus actividades vitales. ¿Cuáles son estas actividades vitales? Ya las hemos hablado. Nacer, reproducirse, crecer, mantenerse, todo este rollo, ¿no? Además, para poder también, pues esto de crecer, de cambiar de tamaño, necesitan incorporar sustancias con las que fabricar la materia viva de la que están compuestas. Como ya hemos estado viendo en temas anteriores, los seres vivos cubren estas necesidades de diversas maneras, por ejemplo, respirando y alimentándose de otros seres vivos, como lo hacen los animales, que son los heterótrofos, o bien captando la energía contenida en la luz del sol y absorbiendo sustancias minerales del suelo, como lo hace la mayoría de las plantas que son autótrofas, ¿no? Esto lo vimos mucho en fisiología vegetal, pero de todos modos, nada más extraer la colación, no sé si lo de fisiología vegetal o de otras materias, ¿no? De todos modos, es como un poquito ya con el tiempo ustedes lo van entendiendo de forma muy sencilla. Pues hoy vamos a hablar sobre el metabolismo de los seres vivos. Y bueno, pues vamos a ver en el caso de los animales, los alimentos son descompuestos en sustancias más pequeñas, como ya lo mencioné, las cuales son posteriormente asimiladas por la sangre y transportadas junto con el oxígeno de la respiración a cada una de las células que forma el organismo.
Y bueno, aquí, pues la sangre de los animales, la savia compuesta de los vegetales, ¿no? Aquí tenemos que tener nada más en cuenta que son muy similares estas situaciones, tanto en cuestiones vegetales como animales. Uno tiene sangre, como la sangre que nosotros manejamos, de que con el oxígeno se va a todas las células del cuerpo, y la otra es cómo captan los minerales del suelo a través de todo este movimiento del agua, desde las raíces hasta las partes más altas. Luego la fotosíntesis, la respiración, todo esto hacen la savia compuesta y la distribuye nuevamente hacia los diferentes órganos de la planta, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que una vez que los nutrientes llegan al interior de la célula, es cuando se realiza mediante complejas reacciones químicas el verdadero aprovechamiento de los mismos, ¿no? Este conjunto de reacciones químicas que sufren las sustancias nutritivas es lo que se le denomina metabolismo. Me acuerdo que ustedes, no sé si en este cuatrimestre o en el pasado, ya hablamos de metabolismo, en este cuatrimestre ya hablamos de bioenergética. Solo tienen que ir trayendo a colación lo que recuerden para ir complementando estos conocimientos, ¿no? Y bueno, el metabolismo no sería posible en los seres vivos sin la presencia de unas sustancias especializadas que denominamos, como hemos estado viendo, enzimas o biocatalizadores. Estas enzimas permiten acelerar las reacciones químicas y bueno, sin estas importantes sustancias muchas reacciones se llevarían a cabo tan lentamente que el organismo moriría al no poder desarrollar sus funciones vitales con la agilidad necesaria para que pues uno pudiera vivir, ¿no? Cualquier organismo. Hay que decir también que las sustancias nutritivas no se transforman en un solo paso, sino que van pasando por una serie de etapas controladas cada una por una enzima diferente. Acuérdense de la especificidad. Los bioquímicos, gente que se especializa en estas cosas, agrupa estas reacciones en una serie de rutas ordenadas, ¿no? De pasos que comúnmente nosotros conocemos como vías metabólicas. Una vía puede tener una docena o más de reacciones o pasos secuenciales. Y bueno, aquí en el esquema que les pongo como ejemplo, se puede obtener, o bueno, más bien que al final se obtiene un producto final a partir del reactivo, ¿no? Es necesario que ocurra una serie de reacciones. Cada reacción está catalizada por una enzima diferente y cada una produce un cambio pequeño pero importante en la molécula del sustrato, ya sea por eliminación o agregando átomos de grupos funcionales o moléculas. Cualquier paso de la vía metabólica se inhibe por una enzima que no funciona o por falta de un sustrato, la vía se interrumpe y la reacción siguiente pues no se puede producir. Cada día cumple una función en la vida global de las células o del organismo. Esto permite a la célula regular con precisión su actividad metabólica. A las sustancias que se producen en cada una de estas etapas intermediarias del metabolismo se le denomina metabolitos. Si bien muchos tipos de sistemas vivos tienen vías únicas, como las células vegetales, por ejemplo, que gastan gran parte de su energía en la construcción de paredes celulares, actividad que no ocurre en las células animales. La mayor parte del metabolismo es notablemente similar, o sea, independientemente de que algunas tengan particulares, pero la mayoría son similares, aún en organismos muy diferentes, y como pues estaremos viendo o como ya hemos empezado a ver en temas pasados y en temas futuros también los vamos a seguir retomando. Y algunas rutas metabólicas como la glucólisis y la respiración son virtualmente universales. ¿Esto qué quiere decir? Que ocurren en casi todos los seres vivos. Existen básicamente dos tipos de metabolismo, si se trata de un proceso constructivo
por el cual se fabrica nueva materia viva, hablamos del anabolismo. Si por el contrario se trata de un proceso destructivo, mediante el cual se obtiene la energía contenida en las sustancias asimiladas, hablamos del catabolismo. Y bueno, veamos o vamos a hablar del anabolismo mediante este proceso. Pues, ¿qué pasa? Pues se elaboran todas las sustancias que forman la materia de la que está formado el organismo. Se realiza, pues, bueno, mediante varias reacciones químicas, gracias a la transformación de sustancias asimiladas durante la alimentación, dando lugar a sustancias nuevas que suelen ser más complejas y de composición muy variada. A este tipo de reacción de transformación se le denomina síntesis de sustancias. El anabolismo permite el aumento del tamaño de los seres vivos, siendo por tanto un proceso muy intenso en los organismos que se encuentran en fase de desarrollo. Cuando realizamos algún tipo de deporte, son las reacciones anabólicas las que nos permiten aumentar nuestra musculatura y estar más fuertes. Por otro lado, en los momentos en los que el organismo no presenta síntesis o no necesita sintetizar tanta materia apropiada, el anabolismo sirve también para crear grandes moléculas que sirven como almacén de energía, que pueden ser utilizadas cuando sea necesario, ¿no? Algunos ejemplos de este tipo de moléculas son el almidón que se sintetiza en las plantas y el glucógeno que se sintetiza en los animales. Las proteínas están formadas por otras moléculas más pequeñas llamadas aminoácidos. Esto también ya lo hemos estado platicando. Estos aminoácidos constituyen los ladrillos que forman la materia viva. Por este motivo, uno de los procesos anabólicos más importantes consiste en la fabricación de nuevas proteínas mediante un proceso que llamamos biosíntesis proteica. En este complejo proceso, los ribosomas de la célula capturan los aminoácidos libres que se encuentran en el citoplasma y los ensamblan en un orden preciso, siguiendo pues la detallada información existente en el ADN, ¿no?, del núcleo, para dar lugar a las proteínas propias de la célula. Una característica importante de la reacción anabólica o de las reacciones anabólicas es que consumen energía. A este tipo de reacción se le denomina reacciones endergónicas. ¿Sale, chicos? Este tipo de energía se obtiene gracias a las reacciones catabólicas que veremos pues un poquito aquí en esta plática. Y bueno, como hemos estado viendo, a través del metabolismo, las células se construyen a sí mismas el total de las reacciones químicas involucradas en la biosíntesis de sus partes estructurales. O sea, son autodidactas o algo así, ¿no? Y funcionales. Reciben el nombre de anabolismo para que las células puedan construir el edificio celular y ejecutar funciones celulares específicas y de mantenimiento constantemente, ¿no? Degradan moléculas de las que obtienen la energía y los materiales necesarios para impulsar las reacciones anabólicas. Esta actividad química se conoce colectivamente como el catabolismo. Así, el anabolismo se puede describir como ciclos de retroalimentación entre las vías catabólica y las anabólicas. Estas van de la mano. Ahora, vamos a pasar o pensemos en el catabolismo. Todas las moléculas de una cierta complejidad pueden ser descompuestas en otras moléculas más pequeñas. Cuando esto sucede, se produce de manera simultánea la liberación de la energía que mantiene unida a la molécula original.
El catabolismo consiste en un conjunto de reacciones a través de las cuales las moléculas complejas a las que son reducidas, los nutrientes, son transformadas en otras más sencillas con el motivo de capturar la energía liberada. Este tipo de reacciones, chicos, las reacciones químicas que liberan energía se denominan reacciones exergónicas. Acuérdense de estas. Ya también en algún momento hablamos de las reacciones de forma somera, pero ya hemos hablado de las reacciones endergónicas y exergónicas, ¿no? Aquí otra vez lo traemos a colación y pues es rápido, ¿no? Liberan energías exergónicas. Utilizan la energía en las endergónicas. Y bueno, esta energía, la energía exergónica me refiero, puede ser utilizada para realizar otras actividades vitales del organismo, como por ejemplo las reacciones anabólicas, de las que pues, ya hemos estado hablando con anterioridad, o bien simplemente para generar calor. El catabolismo se basa generalmente en un proceso químico denominado oxidación. En este proceso interviene el oxígeno que el organismo capta del medio durante la respiración. El oxígeno es un elemento, como sabemos, muy reactivo. Todos hemos podido comprobar el efecto que causan las estructuras metálicas o que se causa sobre las estructuras metálicas que están expuestas al aire o al agua y que no se protegen convenientemente contra pues la intemperie o el oxígeno, ¿no? También es el responsable de los procesos de combustión que generan una gran cantidad de calor dentro de la célula, concretamente en las mitocondrias contenidas en el citoplasma. El oxígeno actúa de una manera parecida, quemando las moléculas con las que se combina, formando moléculas nuevas y provocando la liberación de la energía contenida en los enlaces de la antigua molécula. Las nuevas moléculas oxidadas ya no contienen energía aprovechable y por lo tanto pues ya son expulsadas de la célula. Y bueno, como hemos estado platicando, vemos que el aporte del oxígeno es de vital importancia para el organismo. También hay, como ya vimos, hay otra cosa que se llama fermentación, pero bueno, eso ya lo dejaremos para después. Los organismos pues más simples, como por ejemplo los protozoos, que están formados por una sola célula, lo captan directamente del medio a través de la pared del cuerpo. También hay muchos tipos de respiración en los animales, hay los que tienen respiración cutánea a través de branquias, bueno, todo eso es otro rollo, pero es interesante también. Pero bueno, les digo, los protozoos lo cambian, lo realizan el intercambio gaseoso a través de la pared del cuerpo. En cambio, los más desarrollados poseen sistemas muy complejos que permiten incorporar el oxígeno en grandes cantidades y transportarlo rápidamente a cada una de las células que lo componen, ¿no? Mediante el catabolismo, pues se pueden obtener energía de las moléculas pues muy diversas, muy diversas, de todas las moléculas existentes. Sin embargo, un tipo de moléculas que son las más adecuadas porque son las que más energía liberan cuando son oxidadas. Estas moléculas pues son los lúcidos o pues mejor conocidos como los azúcares, y dentro de ellas la glucosa es la molécula más utilizada por los organismos, ¿no? Como fuente de energía. Es por este motivo que cuando nosotros vemos a los deportistas que realizan grandes esfuerzos o intensos, o sea, esfuerzos ya sea de cardio o de fuerza, bueno, vamos a poner más que nada siempre se ven en cuestiones de intensos prolongados como los corredores de fondo o los ciclistas. Estos beben agua con glucosa o
agua con azúcar, el famoso Gatorade, con sales, todo este rollo para la asimilación. Esto con el objetivo de recuperarse de una manera más rápida, de la manera más rápida posible. Recuperan o tratar de recuperar su energía cuando ya se sienten agotados, ¿no? Prácticamente la totalidad de los organismos utilizan el oxígeno para oxidar las sustancias nutritivas y necesitan, por tanto, respirar. Sin embargo, algunos microorganismos como las bacterias que habitan en nuestro aparato digestivo pueden utilizar otras sustancias diferentes al oxígeno, ya que no tienen posibilidad de conseguirlo, ¿no? Se encuentran en un medio anoxigénico, donde viven estas, a este tipo de proceso de oxidación donde no interviene el oxígeno, se le denomina la fermentación o fermentación, y pues hay que decir por último que las reacciones catabólicas también pueden o permiten a los organismos abastecerse de moléculas que les son necesarias para muchas de sus funciones mediante reacciones que simplifican la estructura de otras más complejas, como vimos el caso de las proteínas. Las proteínas que ingerimos de la dieta mediante los procesos catabólicos son degradadas a los aminoácidos libres que luego se utilizan para la creación de nuevas proteínas. Y miren, chicos, a grandes rasgos estos son como pues lo que les platicaba al principio, las tres fases, la que introducimos, procesamos y tiramos, ¿no? Algo así, como pues en un lenguaje más coloquial, pero en cuestiones de esto son absorción, transformación y excreción. ¿Sale? Vamos a seguir hablando de esto, pero en este video hasta aquí.